Buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado que integran el pleno de este tribunal electoral, así como al secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buen día, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenia Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver el día de hoy. Magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario, dos proyectos de resolución y un proyecto de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Fernando Iván Lagunas Ayala y otras personas. El partido responsable es Morena. En el siguiente asunto, la parte denunciante es Lucero Tornés Ortiz, el denunciado Rafael Pino Hernández y el partido Encuentro Solidario Guerrero. En el siguiente asunto, el compareciente es Carlos Eduardo Mercado Rojo, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y en el último asunto, el denunciado es Miguel Ángel Piña Garibay y Najib Miranda Abarca. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo y los resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos, a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver corresponde al proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente del Juicio Electoral Ciudadano 47 del 2024, que fue turnado a la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, de cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al Juicio Electoral Ciudadano 47 del 2024, interpuesto por Fernando Iván Lagunas Ayala y otras personas en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Este Tribunal Electoral estima tener por cumplida la resolución dictada el 26 de abril del 2024, en la que se revocó la resolución combatida y se ordenó a la autoridad responsable que en el término de 5 días naturales siguientes a su notificación admitiera la queja presentada por la parte actora y previo análisis de los reclamos, en el mismo lapso emitiera una nueva resolución y la notificara a los promoventes y dentro de las 24 horas siguientes acreditara ante este órgano jurisdiccional su cumplimiento, lo cual se hizo toda vez que el 8 de mayo se recibió copia certificada de las constancias que acreditaban el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto, Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado. El proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente que se identifica con la clave TEE, diagonal PES, diagonal 33, diagonal 2024, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto.
Con su autorización, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 33 de este año, iniciado por la denuncia presentada por la ciudadana Lucero Tornes Ortiz, representante de Morena ante el Distrito 12, en contra del ciudadano Rafael Pino Hernández, candidato a la presidencia municipal de Zihuatanejo por el Partido Encuentro Solidario Guerrero, y en contra del mismo partido por la presunta difusión y o colocación de propaganda transgresora de la normatividad electoral. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuida a la parte denunciada con base en el caudal probatorio, mismo que genera la convicción suficiente para concluir que los hechos denunciados, enmarcados en el inciso A, fueron desplegados por los sujetos señalados por la quejosa. En consecuencia, se amonesta públicamente al ciudadano Rafael Pino Hernández por responsabilidad directa y al Partido Encuentro Solidario Guerrero por culpa de vigilando, ello sobre la base de que la conducta desplegada se califica como una falta levísima y únicamente culposa. Asimismo, no se acredita la reincidencia de los hechos denunciados de conformidad con la jurisprudencia 41/2010 de rubro reincidencia, elementos mínimos que deben considerarse para su actualización. Ello porque sí se acredita la difusión y o colocación de propaganda prohibida, lo que puso en riesgo la certeza del electorado y la equidad de la contienda municipal en Zihuatanejo de Azueta en términos de los artículos 6, 7 y 41 de la Constitución General 7.8 de la Ley Electoral. A lo anterior es aplicable, a contrario censo la jurisprudencia 8/2024 de rubro propaganda electoral fija o impresa. La aparición simultánea de las candidaturas federales y locales no actualiza en automático alguna infracción en materia electoral, la cual precisa como razón esencial que es válido que las candidaturas de diferentes elecciones difundan propaganda electoral en campañas siempre y cuando sean registradas por el mismo partido político y o coalición. Ante lo argumentado en líneas anteriores, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara la existencia de la infracción de la normativa electoral imputada a los sujetos denunciados con base en las consideraciones vertidas en esta sentencia. Segundo, se le impone una amonestación pública tanto al ciudadano Rafael Pino Hernández como al Partido Encuentro Solidario Guerrero por responsabilidad directa y por culpa en vigilando, respectivamente, en la comisión de la infracción denunciada con base en las consideraciones de esta resolución. Tercero, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal atender a las consideraciones vertidas en la individualización de la sanción de esta sentencia. Cuarto, se combina a los sujetos sancionados para que en lo sucesivo eviten la repetición de conductas que infrinjan la normativa electoral. Es la cuenta magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Luis Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilar Rosa Salgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponde. El tercer asunto listado para analizar y resolver corresponde a un laudo convenio Instituto número 30/2024, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y el resolutivo del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de laudo convenio 30 del 2024 promovido por Luz Fabiola Maltínez Gama y Pedro Pablo Martínez Ortiz en calidad de consejera presidenta y secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y el ciudadano Carlos Eduardo Mercado Rojo, quien fungió como chofer asistente adscrito al órgano interno de control del referido instituto con fecha 29 de mayo. Se celebró un convenio laboral con finiquito entre las partes, mismo que fue ratificado con fecha 12 de junio de la presente anualidad, por lo que se formó el expediente mismo que fue turnado a la ponencia de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz para su sustanciación. Este órgano jurisdiccional estima aprobar el convenio de terminación de trabajo por encontrarse legalmente satisfechas
las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo y se propone la aprobación del mismo, elevarlo a la categoría del laudo ejecutoriado y su archivo como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de laudo convenio del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Luis Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado, magistrada ponente Almeida Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistradas, magistrado. El proyecto de laudo fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente del procedimiento especial sancionador 32 del 2024 que fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE, diagonal P, diagonal 32, diagonal 2024, relativo al procedimiento especial sancionador iniciado por la queja presentada por Cecilia Correa Petatán, en calidad de candidata a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, y por el partido Fuerza por México Guerrero, en contra de Miguel Ángel Garibay y Najib Miranda Barca, en sus calidades de presidente interino y secretario de Recursos Financieros, respectivamente, del citado Instituto Político por violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se propone declarar inexistente la infracción objeto de denuncia. Al respecto, en dicho proyecto se establece que la parte denunciante señaló, entre otras cosas, que los denunciados omitieron entregarle las prerrogativas que tiene derecho a recibir como candidata, con lo cual estima que los imputados obstaculizaron su campaña electoral, impidiendo que la competencia electoral se desarrollara en condiciones de equidad, igualdad, de conformidad del artículo 6º, fracción novena del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Con base en lo expuesto, la denunciante presentó formal denuncia en contra de los denunciados porque consideró que dichos actos configuraban violencia política de género. Derivado de lo anterior, en el caudal probatorio llegado al expediente se acreditó la calidad de los denunciados que se han mencionado, la calidad de candidata de la denunciante. A lo anterior se agrega el hecho notorio de que la campaña electoral para la elección de ayuntamientos transcurrió del 20 de abril al 29 de mayo del 2024. No obstante lo anterior, las pruebas del expediente no acreditan los hechos denunciados a partir de los cuales la denunciante pretende demostrar la omisión que atribuye a los denunciados de otorgarle las prerrogativas a que tiene derecho como candidata, lo cual en su concepto constituye actos de violencia política de género en su perjuicio por obstaculización de su campaña electoral. Lo anterior se considera así en el proyecto porque si bien por regla general en los PES relacionados con violencia política de género, la denunciante goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos que narra, en el particular caso existen inconsistencias en los dichos de la denunciante, por lo cual su narrativa se considera ambigua, vaga, imprecisa y contradictoria, ya que inicialmente atribuye los hechos al denunciado Miguel Ángel Piña Garibay, sin embargo se retracta. Después se imputó los hechos al diverso denunciado Najib Miranda Barca e introduce cuestiones novedosas que no indicó en el escrito de denuncia. Además, en cuanto a las imputaciones de Miguel Ángel Piña Garibay, la denunciante señaló que las hizo porque tenía que poner un nombre. Sin embargo, señaló no tener trato directo con dicho denunciado y que el diverso denunciado Najib Miranda Barca fue la persona que omitió la entrega de las prerrogativas. Por consiguiente, ante tal vaguedad y contradicción en la narrativa, no es posible para este órgano resolutor tener una base sólida de hechos que analizar y eventualmente emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda. Ahora bien, resulta de vital relevancia apuntar que la narrativa de la denunciante se sustenta únicamente en impresiones de capturas de llamadas de un teléfono y de la aplicación de la reversión de la carga de la prueba. En el particular caso, se tiene que, a partir de dichas impresiones, la denunciante no aportó, como tampoco están en autos, otros medios de convicción que robustezcan sus hechos. Por tanto,
para que las referidas impresiones de capturas de pantalla tengan el valor probatorio que pretende la denunciante, deben concatenarse con otros indicios, lo cual no acontece, ya que estas impresiones se consideran pruebas técnicas que en el caso no fueron perfeccionadas y que por sí solos no son suficientes para acreditar los dichos de la denunciante. Por lo que a partir de esa prueba no perfeccionada, este tribunal electoral no puede realizar la inferencia lógica de la prueba circunstancial y con ello acreditar la omisión de entrega de prerrogativas. A mayor abundamiento se expone en el proyecto que las evidencias provenientes de un chat de WhatsApp para que tengan eficacia probatoria en un juicio electoral deben satisfacer como estándar mínimo haber sido obtenidas lícitamente y que su recolección conste en una cadena de custodia, lo cual no acontece en el caso, pues respecto a las impresiones de la pantalla de las conversaciones de la denunciante, no está comprobado si efectivamente fueron obtenidas de manera legal para a partir de ello otorgarles el valor correspondiente. Aunado a que son pruebas de naturaleza técnica que tienen un carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido. Por ello, las pruebas técnicas por sí solas no son suficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, por lo que es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deban ser adminiculadas que las pueden perfeccionar o corroborar. En ese sentido, de la revisión del expediente nos advierte que la denunciante haya ofrecido en algún momento la inspección de dichas conversaciones o que se haya realizado alguna diligencia por la coordinación de lo contencioso electoral con el objeto de perfeccionar dicha prueba, por lo que no se cuenta con la certeza del contenido de las mismas y dichas conversaciones privadas no cuentan con una cadena de custodia que permita su valoración en juicio. Por lo anterior, se hace la valoración de las pruebas considerando las limitaciones probables que corren las que aportó el diverso denunciado, Najib Miranda Abarca, con las que pretende acreditar que sí hubo atención a la denunciante en su toman relevancia a favor de los denunciados los documentales privadas consistentes en los oficios y sus respectivos anexos firmados por la general, de las que se desprende el cálculo y monto de prerrogativas correspondientes a la denunciante, así como que la misma recibió diversos artículos publicitarios para entregarlos con motivo de la promoción del voto en el municipio de Coyuca de Benítez y dinero en efectivo. Esos documentales, adminiculadas con las fotografías que se insertan como imágenes de las respectivas contestaciones de denuncia, aunado al propio dicho de la denunciante, en la parte donde se refiere que sí recibió determinada propaganda, arrojan la presunción legal fundada de que sí se atendió a la quejosa cuando solicitó prerrogativas. Máxime que con oportunidad se le notificaron los acuerdos de recepción de esos oficios, de modo que tuvo suficiente tiempo y oportunidad de consultar las constancias del expediente y, en su caso, realizar las argumentaciones correspondientes en cuanto al contenido, incluso objetar su firma, lo cual no realizó. De igual forma, se establece en el proyecto que la propia denunciante reconoce que sí se le entregaron prerrogativas y propaganda electoral, así que por sus propios medios adquirió propaganda y realizó traslados con motivo de la campaña, lo cual deja ver que estuvo en actitud de realizar su campaña, especialmente porque la campaña no se basa únicamente en entregar a los simpatizantes gorras, playeras y demás material de propaganda, sino que también convergen otros elementos relevantes como los mensajes mediante discursos, la difusión de la campaña e imagen de la candidata y las propuestas por medio de redes sociales, entre otras. Así, en el expediente no hay datos que permitan establecer de qué manera y o medidas se pudo haber afectado la equidad de la competencia electoral en perjuicio de la quejosa. Por lo expuesto y razonado, tomando en cuenta que los principios del jus puniendi y del derecho penal son aplicables al presente PES, se considera que en particular caso debe operar a favor de los denunciados el principio de presunción de inocencia. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es inexistente la infracción atribuida a los ciudadanos Miguel Ángel Piña Garibay y Najid Miranda Barca en sus calidades de presidente interino y secretario de Recursos Financieros respectivamente del partido político Fuerza por México Guerrero, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución. Segundo, con fundamento en el artículo 129 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, se ordena realizar la versión pública de la presente resolución para su publicación en los estados de este Tribunal Electoral. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario.
Magistradas, magistrados, a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto, Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Salgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de mi ponencia. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 10:57, se declara concluida la sesión. Buen día a todas y a todos. Buenos días. Hasta luego.